¿Cuál es el nombre del rabino de Nazaret? Jesús, Yeshua o Yehoshua. Una y otra vez recibimos preguntas similares a esta. El objetivo de esta presentación no es dar una respuesta concisa, sino que, dado lo seguido que recibimos este tipo de pregunta, hemos querido hacer una respuesta gráfica para dar a conocer las razones y las evidencias del por qué llamamos al rabino de Nazaret Yehoshua, aunque no hay nada negativo intrínseco en Yeshua o Jesús. Primeramente, si queremos recibir una respuesta imparcial, es necesario poner a un lado las opiniones basadas en dogmas u opiniones emotivas e ir directamente a la evidencia. La evidencia principal de más peso, los escritos de los primeros discípulos. Los manuscritos más antiguos que hoy preservamos de dichos escritos están en idioma griego, y en ellos el nombre del rabino de Nazaret aparece en griego como Jesús. Por lo tanto, la primera pregunta que ha de surgir es la siguiente: ¿pudo ser su nombre Jesús? Muchos dirían instantáneamente: ¿cómo es posible que su nombre sea Jesús? Si 3 siglos antes de la era común, cuando se realizó la traducción judía de la Torá al idioma griego, traducción llamada Targum HaShevi'im, conocida popularmente como la Septuaginta, en esta traducción es evidente que Jesús en el texto griego representa el nombre hebreo Yehoshua. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 9. Sin dudas, esta deducción es lógica y natural. Si Jesús es la representación en griego del hebreo Yehoshua, quiere decir que su nombre no es Jesús, sino Yehoshua. Una pregunta razonable en este momento pudiera ser la siguiente: ¿por qué el nombre Yehoshua fue traducido precisamente como Jesús? Por la simple razón de adaptar el nombre hebreo al idioma griego, algo que hoy quizás no es muy común hacer, pero que en aquel entonces solía ocurrir. Así pues, debido a que el griego no tenía equivalente lingüístico de la letra hebrea Shin, se usó la letra más similar a ella, esta es sigma, y se añadió al final del nombre un singular masculino, de tal manera que el resultado es Jesús. El sonido de la Hei y la Vav, el sonido Ho en Yehoshua, fue eliminado, pero no es nada particular. De la misma manera, sucedió con el nombre, por ejemplo, Yeshayahu, en español conocido como Isaías, fue traducido al griego como Esaías. Una vez más, el sonido de la Hei con la Vav, en este caso Hu, Yeshayahu, fue eliminado en la traducción al griego. Pero si concluyéramos hasta aquí nuestra presentación diciendo el nombre del rabino de Nazaret es Yehoshua y acabamos de manifestar la evidencia, seguramente quedarían muchas incógnitas sin responder, de las cuales quizás no todos están enterados. Por ello, el objetivo de esta presentación, una vez más, es educar y cubrir todas las posibles preguntas lógicas que puedan surgir a colación. Así que antes de llegar a la conclusión, quisiera abordar sobre la pregunta previa: ¿existe la posibilidad de que el rabino de Nazaret pudo ser llamado Jesús? El objetivo es abrir nuestra percepción a las posibilidades y así poder apreciar las evidencias históricas, porque lamentablemente en nuestros días existe una concepción errada sobre el hecho de que judíos identificados con nombres griegos equivale a una carencia de judaidad por parte del judío que porta el nombre griego. Por lo tanto, analicemos por un momento las posibilidades. ¿Pudo el rabino de Nazaret en el primer siglo ser identificado como Jesús? ¿Sabías que hay evidencia de que Jesús era un nombre usado por judíos en la antigüedad alrededor del primer siglo? No me refiero al hebreo Yoshua, sino al griego Jesús.
Existe un léxico llamado Tal Ilan, el cual, basado en fuentes literarias, epigrafía y papiros, ha reunido nombres de judíos que vivieron aproximadamente entre el siglo III antes de la era común y el siglo III de la era común. En dicho léxico se registran 48 judíos llamados Jesús. Esto se debe obviamente a que el nombre Jesús surgió con los judíos, no con los griegos, como ya evidenciamos anteriormente, citando la Septuaginta, obra literaria judía realizada 3 siglos antes de la era común. Consecuentemente, no era algo anormal en el primer siglo que un judío portara el nombre Jesús. Quizás muchos se pregunten cómo es posible que el nombre de un rabino galileo del primer siglo pudiera ser un nombre hebreo helenizado, Jesús. ¿Sabías que, inclusive en la literatura conocida popularmente como literatura rabínica, se mencionan a rabinos tanto Tanaim como Amoraim, es decir, maestros desde la época del siglo I hasta el siglo V, que eran conocidos por sus nombres hebreos helenizados? Como es el caso, por ejemplo, de el rabino Simón en lugar de Shimón, el rabino Levitas en lugar de Leví. Inclusive se mencionan en dichos documentos a rabinos identificados no con nombres hebreos helenizados, sino con nombres puramente griegos. Por ejemplo, el rabino Titos, Alexander, Teodoros, Dosa, Nanos, Papos, Tarfón, todos drusos, marinos, romanos, justos, etc. En los escritos de los primeros discípulos ocurre algo similar porque estamos hablando aproximadamente de la misma época. Por ejemplo, encontramos la mención de Yohanan Marcus, Yosef Justus. En otras palabras, el hecho de que un judío en el primer siglo, inclusive un rabino, sea identificado con un nombre helenizado o un nombre griego, no implica necesariamente que sea menos judío observante que otro judío identificado con nombre hebreo. ¿Por qué digo identificado con nombre griego? Porque prácticamente todo judío que esté relacionado con la comunidad judía siempre tiene un nombre hebreo. Aunque no sea conocido por él, siempre tiene un nombre hebreo. Y esto se debe a varios motivos. Por ejemplo, Berit Milá. Todo judío recibe su nombre hebreo en el momento que recibe Berit Milá, la circuncisión. Aun cuando su identidad popular sea un nombre extranjero, recibe el Berit Milá el nombre hebreo. Por ello, lo más probable es que el rabino llamado Titos o el rabino llamado Justus tenían nombres hebreos, pero fueron más conocidos por sus nombres griegos. La segunda razón por la que prácticamente todo judío tiene un nombre hebreo es el honor que recibe en la sinagoga para leer la Torá. Aliyá. Todo judío que es llamado a leer la Torá es llamado por su nombre hebreo. La tercera razón por la que prácticamente todo judío tiene un nombre hebreo es que en datos oficiales como la ketubá, el contrato matrimonial, o el get, el documento de divorcio, en ellos debe aparecer el nombre hebreo del judío. Así pues, solamente el judío apartado totalmente de la identidad judía, de la comunidad judía, puede que no tenga un nombre hebreo. Así que una vez más, cuando en los documentos antiguos se identifica a un judío con un nombre griego, esto no significa que dicho judío sea un helenizado. Esto no significa que este judío no tenga un nombre hebreo. Con esto quiero decir que el rabino de Nazaret, según la evidencia en los escritos de los primeros discípulos, tiene un nombre hebreo, porque se nos informa que el rabino de Nazaret desarrolló una vida dentro de la comunidad judía desde su nacimiento hasta su muerte. Sus padres son judíos, identificados con nombres hebreos, Yosef ben David y Miriam, los cuales se conducían según los dictámenes de la Torá, según está evidenciado en dichos documentos.
El rabino de Nazaret no solamente fue discípulo de un rabino, este es Yohanan ben Zecharia, sino que además él mismo fue identificado como rabino, tanto por sus discípulos como también por otros. Y no solo su costumbre era ir a la sinagoga, sino que enseñaba la Torá, el Tanaj, la literatura hebrea. Así que todos estos son indicios de que el rabino de Nazaret no se apartó de la comunidad judía. Consecuentemente, lo más razonable es que tiene un nombre hebreo. Entonces, la pregunta hecha de mejor manera hasta este entonces sería la siguiente: ¿Jesús es el nombre helenizado del rabino de Nazaret y tenía otro nombre hebreo? ¿O Jesús es en realidad la traducción al griego de su nombre hebreo original? La respuesta se encuentra en los escritos de los primeros discípulos y lo vamos a evidenciar. Jesús es en realidad la traducción al griego de su nombre hebreo, Yehoshua. Sin embargo, dado que en el primer siglo ya existía la tradición de aproximadamente 3 siglos de usar Jesús como equivalente griego de Yehoshua, es posible que el rabino de Nazaret se diera a conocer ante los romanos como Jesús, facilitando así la pronunciación de su nombre. Entonces, ¿por qué decimos que Jesús no es el nombre del rabino de Nazaret, sino que este es solo la traducción de su nombre hebreo, Yehoshua? ¿Por qué razón? En realidad hay varias razones. La primera es que el hecho de que los textos más antiguos que hoy se preservan de sus primeros discípulos estén en idioma griego, no significa que los documentos originales fueron escritos en griego. Por ejemplo, ¿sabías que antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos del Tanaj o la Biblia hebrea estaban en idioma griego? Y aún así a nadie se le ocurrió jamás siquiera suponer que los escritos originalmente fueron hechos en griego. ¿Por qué razón? Porque el contenido del Tanaj es hebreo, porque los autores son hebreos. ¿Por qué razón se dice lo contrario de los escritos de los primeros discípulos? El hecho de que los manuscritos más antiguos hallados hasta nuestros días estén en griego no significa que los originales fueron escritos en griego. Los escritos de los primeros discípulos están compuestos de documentos judíos escritos para judíos o para comunidades lideradas por judíos. Esa es la primera razón por la que el nombre del rabino de Nazaret no es Jesús. No solamente la gran cantidad de hebraísmos, expresiones idiomáticas en los escritos de sus discípulos evidencian que los textos griegos son traducciones del hebreo, sino que además la segunda razón es muy obvia. Esta la encontramos en el libro popularmente conocido como Mateo, capítulo 1, verso 21. La traducción al español del griego dice así: Ella dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir el texto con esta expresión? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. Aparentemente ha de haber una conexión entre el nombre de la persona y la acción de salvar. Efectivamente, el autor está siguiendo una práctica hebrea muy antigua, en la cual se explica el significado del nombre en conexión con algún evento. Por ejemplo, el nacimiento de Reubén, registrado en Génesis 29:32, dice así: y dio a luz un hijo y le puso por nombre Reubén, pues dijo: por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción. Aunque en español no se puede apreciar la conexión entre el nombre Reubén y la expresión ha visto, esta conexión sí existe en hebreo, lo cual confirma que el texto original fue escrito en hebreo, no en griego, no en español. Dice el texto: Vatikra Shemo Reubén.
Ki amra, ki ra'a Hashem be'oni. Llamó su nombre Reubén, pues dijo, por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción. La conexión en hebreo es Ra'a, ha visto, y el nombre Reubén. Lo mismo se repite en el nacimiento de Dan. Dice el texto de Génesis, me juzgó Elohim, por tanto llamó su nombre Dan. No hay conexión entre Dan y juzgó, pero si lo leemos en hebreo veremos la conexión. Danani Elohim al-ken kara'a shemo Dan. La conclusión es obvia. A menos que estos textos sean leídos en hebreo, no se comprendería el mensaje. Lo mismo sucede en el libro popularmente conocido como Mateo. Solamente si el texto de Mateo es leído en hebreo y el nombre del rabino de Nazaret en hebreo, entonces tiene sentido el texto. Vayamos al texto una vez más y dice así, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En griego no existe conexión alguna entre Jesús y sotería, el término griego para salvación, así como en español tampoco existe conexión entre Jesús y salvación. Pero si reconstruimos el texto hebreo a partir del griego, entonces el texto tiene sentido. Ya sabemos, hemos evidenciado con la Septuaginta, que Jesús es la traducción al idioma griego en referencia al nombre Yehoshua. Si restauramos el nombre Yehoshua, lo colocamos en lugar de Jesús, el texto diría así, llamarás su nombre Yehoshua, porque él salvará a mi pueblo de sus iniquidades. El término salvará en hebreo es Yoshia, y de esta manera existe una clara conexión entre el nombre Yehoshua y el término Yoshia, salvará. Cuando leemos el texto en hebreo podemos apreciar cuál es la relación entre Yehoshua y Yoshia. De manera que claramente esto evidencia dos puntos importantes. Primeramente, su nombre no es Jesús, su nombre es Yehoshua. Número 2, el texto de Mateo fue escrito en hebreo, no en griego. Muy bien, ¿por qué entonces surge la pregunta? ¿Por qué le llaman Yehoshua en lugar de Yeshua? Esta pregunta surge porque cuando el resto del Tanaj fue traducido al griego, también el nombre Yeshua fue identificado con Jesús, el nombre que se usó para traducir al griego el nombre hebreo Yehoshua. Queriendo decir que si el rabino de Nazaret es llamado en griego Jesús, es posible que su nombre sea Yeshua, porque también Yeshua es traducido al griego como Jesús. En realidad, la pregunta adecuada debiese ser la siguiente: ¿por qué en la Septuaginta no se hizo distinción entre Yehoshua y Yeshua? ¿Por qué se usó Jesús para los dos nombres? La respuesta es la siguiente: en la Septuaginta no se hizo distinción entre los dos nombres porque ambos nombres en el Tanaj fueron usados para identificar a una misma persona. El nombre real es Yehoshua, mientras que Yeshua es una abreviación del nombre real. Veamos la evidencia. En Éxodo capítulo 17, verso 8, se menciona a Yehoshua bin Nun, en español conocido como Josué, el hijo de Nun. Curiosamente, en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 17, este mismo personaje es identificado como Yeshua bin Nun. La pregunta es, ¿cuál de los dos es su nombre? ¿Yehoshua o Yeshua? La respuesta es muy obvia. Su nombre es Yehoshua, como aparece escrito en la Torá. Luego, Yeshua, en el libro de Nehemías, años después, representa la forma aramea contraída del nombre hebreo Yehoshua. El nombre hebreo verdadero del hijo de Nun no es Yeshua, sino Yehoshua. Su nombre originalmente era
Oseas en español, pero Moshe lo llamó Yehoshua en el episodio de los espías. Por lo tanto, una vez más, Yeshua es solamente la forma aramea contraída del hebreo Yehoshua. No es su nombre oficial. Lo mismo se puede apreciar en otro ejemplo de otro personaje que lleva el mismo nombre, Yehoshua. En el libro de Zacarías, capítulo 6, versos 11 y 12, se menciona a Yehoshua ben Jehozadak. Pero en el libro de Esdras, capítulo 5, verso 2, en una sección en arameo, se le llama a este personaje Yeshua bar Yosadak. Sabiendo que los libros de Esdra y Nehemías provienen de la misma época, donde los judíos estuvieron influenciados por el idioma arameo, el cual aparece en el propio texto de Esdras, y además es claro el cambio del término hebreo ben, hijo, al arameo bar, y también notando la abreviación de los nombres Yehoshua a Yeshua y Yehozadak a Yosadak, retirándoles de ambos nombres la letra Hei, se hace claro una vez más que el nombre real de estos personajes es Yehoshua, mientras que Yeshua es la arameización del nombre real o la abreviación aramea de los mismos. Por lo tanto, cuando el traductor o los traductores de la Torá del hebreo al griego vieron el nombre Yehoshua bin Nun, ¿cómo lo tradujeron al griego? Jesús. Consecuentemente, después, cuando se tradujo el pasaje en Nehemías, donde se hace mención del mismo personaje, aunque el texto dice Yeshua bin Nun, el traductor continuó usando el nombre Jesús. Esto es, la traducción del nombre Yehoshua al griego, para de esta forma informarle al lector que Yeshua bin Nun es Jesús. Esto es, Yehoshua bin Nun, mencionado en el libro de Éxodo y traducido al griego como Jesús. Veamos otros ejemplos. El profeta Jeremías, en hebreo Yirmeyahu. En el capítulo 1, verso 1 del libro que lleva su nombre, Jeremías, el profeta es llamado en hebreo Yirmeyahu. Sin embargo, en el capítulo 28, verso 12, el profeta es llamado Yirmeyah, la abreviación de su nombre. La pregunta es, ¿cuál de los dos es su verdadero nombre? ¿Yirmeyahu o Yirmeyah? Su nombre es Yirmeyahu. Yirmeyah es la abreviación de su nombre. Ambos nombres, Yirmeyahu, Yirmeyah, son traducidos al griego con un solo nombre, Jeremías. En español, Jeremías. Lo mismo se refleja en el nombre de otro profeta, Isaías, o en hebreo, Yeshayahu. El capítulo 1, verso 1, su nombre en hebreo aparece como Yeshayahu. Sin embargo, según el Targum Jonatán, la traducción aramea del libro de Isaías por Jonatán, capítulo 1, verso 1, Yeshayahu es llamado Yeshayah. ¿Cuál es su nombre? ¿Yeshayahu o Yeshayah? Claramente, su nombre verdadero es Yeshayahu, mientras que Yeshayah es la abreviación de su nombre. Ambos nombres son traducidos al griego como Isaías. Pero la práctica de abreviación de nombres no quedó en la época de los profetas, sino que alrededor del primer siglo, en osarios e inclusive en el Talmud de Jerusalén, aparece el nombre de Eliezer abreviado como Liezer, así como también el nombre Elazar aparece abreviado a Lazar, de donde proviene el nombre Lázaros. Por supuesto, el nombre real de Eliezer no es Liezer, sino Eliezer. De igual manera, el nombre real de Elazar no es Lazar, sino Elazar. Ahora, finalmente veamos la evidencia en los escritos de los primeros discípulos respecto al nombre
del rabino de Nazaret. En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 45, y el tratado popularmente conocido como A los Hebreos, capítulo 4, verso 8. En ambas citas se hace mención del hijo de Nun, esto es, Yehoshua bin Nun, el asistente de Moisés. ¿Cómo aparece su nombre en el texto griego? En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 45, y el documento Hebreos, capítulo 4, verso 8. ¿Cómo aparece su nombre en el texto griego? Jesús. ¿Cuál es el nombre real hebreo detrás del griego Jesús? Ya lo sabemos, lo hemos evidenciado en la Septuaginta. Yehoshua fue traducido al griego como Jesús. El nombre real de Yehoshua no es Yeshua, sino Yehoshua. Este aparece en los escritos de los primeros discípulos traducido como Jesús, tal como aparece también en la Septuaginta. Ciertamente, Yeshua, la abreviación de Yehoshua, vino a ser usado aún en el primer siglo como nombre personal. De hecho, el léxico mencionado anteriormente registra que en el primer siglo existieron personas llamadas tanto Yehoshua como Yeshua. Es decir, así como hay personas que son llamadas Abraham, y esto no significa que su nombre sea Abraham, también desde la antigüedad Yeshua fue usado como nombre personal, y eso no significaba que la persona también se llamase Yehoshua. Pero analicemos el contexto de estos dos textos mencionados anteriormente. Hechos capítulo 7, verso 45 y Hebreos capítulo 4, verso 8. En Hechos capítulo 7, verso 45 se menciona a el hijo de Nun, cómo ingresó a los hijos de Israel a la tierra de Canaán. El texto en griego lo llama Jesús y su nombre en hebreo es Yehoshua. Luego, en el mismo capítulo 7, en el verso 55, el texto de Hechos hace mención del rabino de Nazaret. Y el nombre que aparece en griego es Jesús, el mismo nombre que fue usado pocos renglones anteriores para el hijo de Nun. ¿Por qué razón tendría el lector que leer Yehoshua en referencia al hijo de Nun y Yeshua en referencia al rabino de Nazaret, si ambos son llamados en el texto griego en la misma sección Jesús? ¿Por qué el nombre hebreo de Jesús, el hijo de Nun, debe ser comprendido como Yehoshua y Jesús, el rabino de Nazaret, debe ser comprendido como Yeshua? Lo más razonable es que ambos tenían el mismo nombre, Yehoshua, y por esa razón el traductor al griego del libro de Hechos no usa dos nombres diferentes en griego, sino uno solo para ambos, Jesús como el equivalente a Yehoshua. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 8, donde se menciona una vez más al hijo de Nun. Esto es Yehoshua en hebreo, Josué en español o en griego Jesús. En el mismo documento, en el mismo capítulo, me refiero a Hebreos capítulo 4. En el verso 14, pocos renglones después, el autor menciona al rabino de Nazaret y la traducción al griego lo identifica con el nombre Jesús. Exactamente el mismo nombre que el traductor empleó en griego para el hijo de Nun. Una vez más, si ambos personajes son llamados en el texto griego Jesús, en la misma sección, a pocos renglones de diferencia, ¿por qué tendríamos que pensar que uno es Yehoshua y el otro es Yeshua? Como podemos apreciar, no hay razones para afirmar que el nombre del rabino de Nazaret sea otro que Yehoshua. Sin embargo, es muy posible que también fuese llamado Yeshua, la abreviación de su nombre, así como Eliezer
era llamado Eliezer y Elazar era llamado Lazar, sin que la abreviación suplantara su nombre real. De igual manera, Yehoshua pudo ser llamado Yeshua sin que la abreviación suplantara su nombre real. Inclusive, es posible que en el contexto greco-romano el rabino de Nazaret se diera a conocer como Jesús, para facilitar así la pronunciación de su nombre por parte de romanos. Existe la evidencia en un osario del siglo I de la era común, en el cual figura el nombre Eliezer ben Lazar. Juntamente a este nombre hebreo está una inscripción en griego, Eliezros, Eliazaro. Como se puede apreciar, en hebreo se emplea la abreviación Lazar. Sin embargo, en griego se emplea el nombre completo, Eleazar, significando que Lazar nunca dejó de ser Elazar, solo representa la abreviación de su nombre o la manera en que fue más popular el personaje conocido. Similar ocurre con Yehoshua de Nazaret. Su nombre real y oficial es Yehoshua, según la evidencia que hemos mostrado, aunque es posible que fuese llamado Yeshua o inclusive Jesús, esto no quita que su nombre real sea Yehoshua.